Mi esposo contrató un seguro de vida a mi nombre y poco después me invitó a lanzarnos en paracaídas. Pero, desconfiada, hice un cambio secreto, y cuando saltamos me quedé sin palabras con lo que ocurrió. Hola, bienvenido. Dale, me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones. Mi nombre es Camila y durante 5 años creí que vivía un cuento de hadas. Ricardo, mi esposo, era el tipo de hombre que parecía haber salido de una película. Aventurero, carismático, con una sonrisa que prometía un futuro lleno de emociones y alegrías. Nuestro matrimonio era la envidia de muchos amigos. Él me enseñó a navegar. Hicimos caminatas por montañas deslumbrantes y acampamos bajo cielos estrellados que ni siquiera sabía que existían. Él era la emoción que faltaba en mi vida tranquila y organizada. Y yo, según él, era su puerto seguro. La calma que necesitaba. Después de tantas tormentas. Éramos el equilibrio perfecto, o al menos eso creía yo. Cuando propuso que saltáramos en paracaídas para celebrar nuestro 5º aniversario de bodas, no lo dudé. Era muy propio de él. Una aventura más para nuestro álbum de recuerdos, otra historia para contarles a nuestros futuros hijos. Imagina. Mi amor, dijo, con los ojos brillando de emoción, los dos cayendo en caída libre, tomados de la mano con el cielo. Una metáfora perfecta para nuestro amor, una entrega total, una confianza ciega. En aquel momento, sus palabras sonaban como la más pura poesía. Hoy, me provocan escalofríos. La grieta en mi mundo perfecto apareció de forma sutil, silenciosa, en una tarde lluviosa de martes, 3 semanas antes de nuestro aniversario. Estaba haciendo algo que rara vez hacía, organizando los papeles de la oficina de Ricardo en casa. Él siempre había sido algo desordenado con los documentos, y decidí ayudarle. Entre extractos bancarios antiguos y contratos de proyectos pasados, encontré una carpeta de plástico azul, nueva y un poco más rígida que las demás. La curiosidad, esa fuerza traicionera, me llevó a abrirla. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre. El valor era algo que apenas podía procesar, una cantidad que cambiaría la vida de cualquier persona para siempre. Y en el campo de beneficiario, con una caligrafía firme e inconfundible, estaba su nombre, Ricardo. Mi primer pensamiento fue de confusión. Tal vez era un regalo, una forma extraña y exagerada de asegurar nuestro futuro, pero esa frágil esperanza se desvaneció al mirar el campo de mi firma. No era mi letra. Era una imitación, y una imitación burda. Los trazos eran inseguros donde los míos serían firmes, forzados donde los míos serían fluidos. Alguien había intentado copiarme. Y no tenía dudas de quién había sido, Ricardo. La sangre se me heló en las venas, la sala comenzó a girar y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. El sonido de la lluvia contra la ventana me pareció el mismo que el de tierra cayendo sobre un ataúd. En ese instante, 5 años de felicidad se transformaron en una obra barata de teatro. Cada gesto de cariño, cada palabra de amor que me había dicho, comenzó a ser reevaluada bajo una nueva luz, una luz siniestra y aterradora. La invitación a saltar en paracaídas, una entrega total, una confianza ciega. Esa frase ahora resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Él no quería celebrar nuestro amor. Él quería lucrar con mi muerte. Los días siguientes fueron los más largos y angustiantes de mi vida. Pasé a vivir en un estado de alerta constante, interpretando cada uno de sus movimientos. Cuando me traía café a la cama, me preguntaba si no había puesto algo extraño en la taza. Cuando me abrazaba, sentía el contacto frío de un depredador. Su sonrisa, que antes calentaba mi corazón, ahora me parecía la máscara de un monstruo. Últimamente estás muy callada, mi amor, ¿te pasa algo? Me preguntó una noche mientras veíamos una película a la que yo no prestaba atención. Solo estoy un poco ansiosa por el salto, mentí, forzando una sonrisa. Ya sabes cómo soy. Ah, no te preocupes por eso, dijo, atrayéndome hacia él. Va a ser el día más increíble de nuestras vidas. El comienzo de un nuevo capítulo. El fin de mi capítulo, quise decir, sintiendo el estómago dar vueltas. Lo más difícil era fingir. Fingir que todo estaba bien, que aún lo amaba, que confiaba en él. Cada beso era veneno. Cada "te amo" era una puñalada. Me sentía una actriz en mi propia película de terror,
con un guión escrito por mi verdugo. La rabia empezó a sustituir el miedo. La tristeza dio paso a una furia fría y calculadora. Él no iba a salirse con la suya. No iba a convertirme en una estadística más, una esposa víctima de un marido ambicioso. Si quería un juego de confianza ciega, eso tendría. Pero desde ese momento, las reglas serían mías. Empecé a observar todos sus horarios, sus conversaciones telefónicas, la forma en que investigaba sobre el lugar del salto, siempre cerrando la pantalla de la computadora cuando yo me acercaba. La certeza de su plan se solidificaba con cada día, y con ella, mi propia determinación. No iba a cancelar el salto ni enfrentarlo. Eso sería demasiado fácil. Él lo negaría todo, destruiría la póliza y quizás intentaría algo diferente, algo que yo no podría prever. No. Tenía que ir hasta el final. Necesitaba que él ejecutara su plan para poder ejecutar el mío. La venganza no sería solo sobrevivir. Sería verlo caer en su propia trampa. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el pecho, pero ahora tenía un compañero asterisco: la determinación. No sería la víctima en su historia. Yo escribiría el final. La mañana de nuestro 5º aniversario de bodas amaneció con un sol radiante, un cielo azul sin nubes que parecía burlarse de la oscuridad que yo llevaba dentro. Ricardo se despertó primero, como siempre, y me trajo café a la cama con un beso que tuve que obligarme a no rechazar. Estaba eléctrico, vibrando con una energía que para cualquiera parecería pura alegría. Para mí, era la codicia de un hombre a punto de hacerse rico. ¿Lista para el día más emocionante de tu vida, mi amor?, susurró, acariciando mi cabello. Lista, respondí, con una voz que sonó más firme de lo que sentía. Una sonrisa falsa se estiró en mi rostro, un músculo que había practicado durante semanas. El viaje hasta el aeródromo fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el abismo. Ricardo no paraba de hablar, señalando el paisaje, hablando de nuestros planes futuros, de una casa más grande, de viajes que haríamos. Promesas vacías. Mentiras construidas para mantenerme tranquila, para llevarme como un cordero al matadero. Yo solo asentía con la cabeza, mirando por la ventana, viendo el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Mi corazón latía de forma descompasada, una mezcla de pavor y una determinación helada que me sorprendía. Ya no era la Camila que confiaba ciegamente. Era una sobreviviente en entrenamiento. Al llegar, el lugar hervía de vida. El ruido ensordecedor del motor de un pequeño avión que despegaba, los gritos de alegría de personas que aterrizaban suavemente en el campo, la energía contagiosa de los instructores. Ricardo estaba en su elemento. Saludaba a todos con su habitual confianza, haciendo bromas, actuando como un aventurero experimentado. Me presentó a su instructor, un hombre llamado Marcos, y al mío, un joven tranquilo llamado Daniel. Todos sonreían, todos creían que éramos solo otra pareja. Feliz en busca de adrenalina. La determinación. No sería la víctima en su historia. Yo escribiría el final. La mañana de nuestro 5º aniversario de bodas amaneció con un sol radiante, un cielo azul sin nubes que parecía burlarse de la oscuridad que yo llevaba dentro. Ricardo se despertó primero, como siempre, y me trajo café a la cama con un beso que tuve que obligarme a no rechazar. Estaba eléctrico, vibrando con una energía que para cualquiera parecería pura alegría. Para mí, era la codicia de un hombre a punto de hacerse rico. ¿Lista para el día más emocionante de tu vida, mi amor?, susurró, acariciando mi cabello. Lista, respondí, con una voz que sonó más firme de lo que sentía. Una sonrisa falsa se estiró en mi rostro, un músculo que había practicado durante semanas. El viaje hasta el aeródromo fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el abismo. Ricardo no paraba de hablar, señalando el paisaje, hablando de nuestros planes futuros, de una casa más grande, de viajes que haríamos. Promesas vacías. Mentiras construidas para mantenerme tranquila, para llevarme como un cordero al matadero. Yo solo asentía con la cabeza, mirando por la ventana, viendo el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Mi corazón latía de forma descompasada, una mezcla de pavor y una determinación helada que me sorprendía. Ya no era la Camila que confiaba ciegamente.
Era una sobreviviente en entrenamiento. Al llegar, el lugar hervía de vida. El ruido ensordecedor del motor de un pequeño avión que despegaba, los gritos de alegría de personas que aterrizaban suavemente en el campo, la energía contagiosa de los instructores. Ricardo estaba en su elemento. Saludaba a todos con su habitual confianza, haciendo bromas, actuando como un aventurero experimentado. Me presentó a su instructor, un hombre llamado Marcos, y al mío, un joven tranquilo llamado Daniel. Todos sonreían, todos creían que éramos solo otra pareja feliz en busca de adrenalina. El momento decisivo se acercaba. Nos llevaron al área de equipamiento, donde los trajes y los paracaídas nos esperaban, alineados uno al lado del otro sobre un largo banco de madera. Eran prácticamente idénticos. 2 paquetes azul y negro, pesados y llenos de promesas. Una promesa de vida para mí y una promesa de muerte para él. La noche anterior, había observado a Ricardo por la rendija del garaje. Lo vi manipulando uno de los equipos con herramientas pequeñas, concentrado como un relojero malvado. Él pensaba que yo dormía. Se equivocaba. Mientras nos vestíamos, mi plan entró en acción. Ricardo estaba distraído, contando una de sus historias de navegación. A Marcos, que lo escuchaba con una sonrisa divertida. Su ego era su mayor debilidad. Daniel, lo llamé con la voz algo temblorosa, lo cual no fue difícil de fingir. Creo que este equipo me está lastimando la espalda. Parece que hay algo puntiagudo que me está pinchando. Daniel, profesional y atento, vino de inmediato a ayudarme. Déjame ver, Camila. Vamos a ajustar esto para que estés cómoda. Mientras él se ocupaba de las correas de mi equipo, creando la distracción perfecta, mis ojos estaban fijos en los 2 paracaídas. Sobre el banco. Era ahora o nunca. Con el cuerpo de Daniel bloqueando la vista de Ricardo, mis manos se movieron con una rapidez que no parecía mía. Tomé mi paracaídas y el suyo. En un solo movimiento fluido y silencioso, los intercambié de lugar. Mi corazón martillaba en mi garganta tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Pero nadie lo notó. Ricardo seguía con su conversación animada. El cambio no duró más de 3 segundos. 3 segundos que sellaron su destino. «Listo», dijo Daniel sonriendo. «¿Mejor ahora?» «Perfecto, gracias», respondí, sintiendo el peso del equipo que ahora era mi verdadero salvavidas. El ascenso en el avión fue una tortura. Íbamos apretados, sentados en el suelo, el ruido del motor ahogando cualquier pensamiento. Ricardo me sostuvo la mano. Su palma estaba sudada. Estaba nervioso o simplemente emocionado porque su plan estaba a punto de concretarse. Me miró y me guiñó un ojo. Un gesto que debía ser de complicidad y consuelo. Yo solo vi la confirmación final de su traición. Cuando la puerta se abrió, un vendaval invadió la cabina y la tierra se reveló allá abajo. Un mapa deslumbrante de campos verdes y carreteras que parecían hilos. Ricardo y Marcos fueron los primeros. Se posicionaron en la puerta y Ricardo me lanzó una última sonrisa. «Nos vemos allá abajo, mi amor», gritó por encima del viento. Y entonces saltaron. Segundos después, fue mi turno. Daniel me guió hasta la puerta. Por un instante, el miedo real a la altura me paralizó. Pero entonces pensé en el seguro de vida, en la firma falsificada, en su sonrisa, y salté. La caída libre fue un golpe sensorial. El viento gritaba en mis oídos, la velocidad era vertiginosa, pero la vista era de una belleza divina. Por un minuto, olvidé todo. Estaba volando. Fue entonces cuando sucedió. Miré hacia abajo y vi la pequeña figura de Ricardo con su instructor. Vi el momento en que debía accionar el paracaídas, y nada ocurrió. En lugar de una gran cúpula colorida abriéndose, vi apenas un pedazo de tela agitándose inútilmente. En el aire, como una cinta al viento. El paracaídas que él creía que estaba en mi espalda había fallado. Exactamente como él lo había planeado. Un grito cortó el aire, un sonido agudo de puro terror que llegó hasta mí a pesar de la distancia y del viento. Vi el pánico, la agitación desesperada. Su instructor, Marcos, actuó con una rapidez impresionante. Vi la lucha para desprenderse del equipo defectuoso y,
finalmente, la pequeña cúpula blanca del paracaídas de emergencia abrirse. Pero estaban peligrosamente cerca del suelo. Mi paracaídas se abrió con un tirón brusco, y la caída vertiginosa se convirtió en un vuelo silencioso y pacífico. Desde allá arriba tuve una visión privilegiada del aterrizaje brutal de Ricardo. El paracaídas de emergencia, más pequeño y menos maniobrable, no logró reducir la velocidad lo suficiente. Él y el instructor impactaron contra el suelo con una violencia terrible. Escuché un chasquido seco, un sonido que jamás olvidaré, seguido de un grito de dolor desgarrador, y aterricé suavemente a pocos metros de distancia, bajo el control hábil de Daniel. Me desconecté del equipo y corrí hacia ellos. Ricardo. Estaba en el suelo, retorcido, el rostro una máscara de dolor y shock. Sus piernas estaban en ángulos extraños. Había sobrevivido, pero estaba destrozado. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi solo dolor físico. Vi confusión, vi el choque de un plan que había salido terriblemente mal, y finalmente vi la comprensión. Me miró y supo. En aquel campo soleado, rodeado de gritos y caos, mi venganza apenas comenzaba. El caos en el campo de aterrizaje fue inmediato. Personas corriendo, instructores gritando por radio, y en pocos minutos, el sonido de una sirena se acercaba. Desempeñé mi papel con una perfección que me asustó. La esposa en estado de shock, manos temblorosas, lágrimas que forcé a salir mientras me arrodillaba al lado de Ricardo. Él, por su parte, estaba en una agonía que iba mucho más allá del dolor físico. Sus ojos, nublados por el dolor y los medicamentos que los paramédicos le habían administrado, estaban fijos en mí. Eran ojos que ya no conocían amor, ni siquiera la falsa afección de antes. Contenían odio, confusión y el terror de la comprensión. Él sabía que eso no había sido un accidente. Sabía que yo sabía. En el hospital, la farsa continuó. Yo era la esposa devota, respondiendo a las preguntas de los médicos, firmando formularios, manteniendo una vigilia junto a su cama. Los diagnósticos llegaron, múltiples fracturas en ambas piernas y una cadera rota. Sobreviviría, dijeron. Pero enfrentaría meses de recuperación, cirugías y la posibilidad de no volver a caminar con normalidad. Él, el aventurero, el hombre que vivía por el movimiento y la emoción, estaba atado a una cama. Una prisión de yeso y metal que él mismo había construido para mí. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. La primera noche, después de que pasaron los sedantes más fuertes, quedamos solos en la habitación silenciosa, iluminada solo por la tenue luz del pasillo. El único sonido era el bip constante de los monitores que medían sus signos vitales. «Fuiste tú», susurró. La voz ronca y débil, llena de veneno. «¿Tú cambiaste los paracaídas?» Me acerqué a la cama. Mi rostro sereno, mi corazón latiendo a un ritmo firme y controlado. Ya no le tenía miedo. Mirarlo allí, roto e impotente, era ver el verdadero rostro de su cobardía. «No sé de qué estás hablando, Ricardo», respondí. Mi voz, suave como la seda. «Tuvimos un accidente terrible. Tuviste mala suerte». O tal vez, me incliné un poco más, como si fuera a contarle un secreto. El universo tiene un sentido de justicia muy peculiar. Descansa, vas a necesitar todas tus fuerzas para la recuperación. Su mano intentó aferrarse a mi brazo, pero estaba demasiado débil. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Me alejé, dejándolo marinar en su dolor y su impotencia. La venganza emocional, la tortura de verlo sabiendo que yo lo había vencido en su propio juego, era más satisfactoria que cualquier grito o confrontación. Mientras Ricardo permanecía confinado a su lecho de dolor, yo empecé a trabajar. Contraté discretamente al mejor abogado que el dinero podía pagar, un hombre especializado en casos complejos. Le presenté a él y a la policía la póliza de seguro de vida con la firma falsificada. Sus ojos se abrieron al ver el valor y las circunstancias. «Esto por sí solo ya es un fraude grave», dijo. «Pero para probar intento de homicidio, necesitamos más. Tenemos que vincular esta póliza al accidente», y fue entonces cuando el ego de Ricardo, el mismo que lo distrajo mientras yo intercambiaba los paracaídas, se convirtió en su ruina final. Siguiendo el consejo de mi abogado, solicitamos formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo, bajo el pretexto de investigar la falla del equipo para una posible demanda contra la empresa.
Cooperaron sin dudarlo. 3 días después, mi abogado me llamó. Lo conseguimos, Camila. Es más claro que el agua. En la pantalla de su computadora, la verdad se desplegó en una grabación granulada, pero innegable. Ahí estaba Ricardo, en el hangar del aeródromo la noche anterior al salto. Miraba nerviosamente a los lados antes de abrir uno de los paquetes de paracaídas, el que él creía que era el mío, y, con herramientas precisas, cortaba meticulosamente algunos de los cordones principales de una forma que provocaría una falla en la apertura, pero que no sería fácilmente detectable en una inspección rutinaria, era la prueba irrefutable. La pieza final del rompecabezas macabro. Con la póliza falsa y el video del sabotaje en mano, el caso estaba cerrado. La primera bomba que lancé fue la solicitud de divorcio. Le entregué los papeles personalmente mientras él estaba en una silla de ruedas en la sala de nuestra casa, luchando por alcanzar un vaso de agua. La expresión de choque y furia en su rostro fue la imagen que borró 5 años de mentiras. La segunda bomba fue la policía. La investigación fue rápida, las pruebas eran contundentes. El hombre que el vecindario conocía como el esposo encantador y aventurero fue arrestado en su silla de ruedas bajo las miradas atónitas de todos. El juicio fue un espectáculo de su propia decadencia. Intentó mentir, intentó pintarme como una esposa vengativa y desequilibrada. Pero el video no mentía. La pericia caligráfica no mentía. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. Culpable. Culpable de intento de homicidio. Culpable de fraude. La caída de Ricardo no fue solo aquella de miles de metros de altura. Fue la caída de su máscara, de su red de mentiras, de su vida. Él cambió nuestro matrimonio y mi vida por una póliza de seguro. Y al final, lo único que consiguió fue una condena de muchos años y un cuerpo permanentemente roto. Al salir del tribunal ese día, sentí el sol en mi rostro de una forma diferente. Ya no era un sol que se burlaba de mí, sino uno que me abrazaba, que me daba la bienvenida. El peso que yo cargaba no era solo el de un paracaídas. Era el peso de un matrimonio falso, de una traición profunda. Y en ese momento lo solté, caí libre de mi propia prisión emocional, y a diferencia de Ricardo, aterricé de pie, más fuerte y más libre que nunca. La venganza fue completa. Pero la verdadera victoria no fue verlo condenado. Fue recuperar mi vida, mi futuro, mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, miré al cielo azul y sonreí. No con miedo, sino con la promesa de un nuevo comienzo.